Hola, buenas noches, doctor Johanny, señores alumnos. Buenas. Doctor Campana, muy buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo está Qué usted? gusto. Señores alumnos, muy Fe- buenas noches. Ya, ¿qué tal? Esperamos un ratito, ¿no? Para empezar. Ah, Oh, Sí, ok, claro, 8:05 podemos empezar mientras van ya, ingresando los alumnos. 8:05. Ya, ya, perfecto. 8:05. Ok, Gracias, Doc. ya, gracias a usted.
Bueno, se ve la lámina, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Correcto. Bueno, buenas jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de una patología importante, es el cáncer de colon. Cáncer de colon. Para eso tenemos que, como ven ustedes, el colon es una parte del aparato digestivo que mide más o menos entre 1,50 m y 2 metros y parte desde la unión iliocecal hasta la unión recto-simoidea. De ahí de la recto-simoidea aparece el recto y el ano. Bueno, el colon tiene varias particularidades importantes, ¿no? Se puede vivir sin colon en primer lugar, ¿no? Pero que su localización ocupan, vean ustedes acá la topografía del abdomen en la parte inferior, ocupa los cuadrantes, el- la fosa ilíaca derecha, el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca izquierda, ¿no? En su proyección anatómica. Y este órgano tiene una serie de porciones que acá lo van a ver ustedes, tienen ustedes la parte inicial del colon, que es el ciego, luego tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el ano. Hay particularidades muy importantes entre cada uno de ellos, entre lo que es colon derecho y colon izquierdo. Son cosas muy diferentes. En esta lámina se ve cómo, digamos, termina la unión ilio-cecal, ¿no? O sea, termina el ilio y empieza el ciego, y hay una válvula ahí, una válvula iliocecal o válvula de Bauhin, y aquí abajo tenemos otro orificio importante de otro tema que vamos a hablar en otra clase, el apéndice cecal, que se une con el ciego también en un edificio apendículo cólico, o también llamado orificio de Gerlach, ¿no? De Gerlach, ¿no? Entonces, hay particularidades importantes. Otra particularidad, sí, viendo la lámina, es que en el colon, a diferencia del intestino, hay una cintilla que está en todo su trayecto que se llama la tenia cólica. Son 3 tenias cólicas, y la otra característica son estos segmentos que se van a ver en la radiografía, en la tomografía, son lo que se llama las austras colónicas, ¿no? Zonas de, ¿no? Como características importantes que estamos viendo nosotros en todo esto que le vamos a llamar el marco céltico. Acá, por ejemplo, ya tenemos lo que hemos hablado, y acá está viéndose el recto, ¿no? El recto, que mide más o menos 15 centímetros. Desde ahora, acuérdense, hay un recto superior, un recto medio, un recto inferior, hay unas válvulas incompletas en su trayectoria. Aquí tenemos una línea innominada, la cripta de Morgagni, y luego tenemos el ano, que acuérdense, a veces son preguntas de exámenes, mide entre 3 y 4 centímetros, ¿no? Colon, 1,5 m a 2 metros. Luego tenemos nosotros el recto, más o menos 15 centímetros, recto superior, medio, inferior, y luego el ano, 3 a 4 centímetros. Ano y recto inferior, que pueden ser examinados a través del dedo, a través de un procedimiento que se llama el tacto rectal. Volviendo al colon, esta es la característica histológica importante, ¿no? Las células epiteliales, la patología más frecuente acá es el adenocarcinoma. Acá tenemos como las células importantes, las células caliciformes que producen el moco, que está en el colon. Tenemos unas células enterocrinas, ¿no? Entonces tenemos acá la mucosa, ¿no? La submucosa, la muscular, la serosa. Aquí tenemos capa serosa, ¿no? Entonces el colon tiene, ¿no? Ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon, ese es colon derecho. Luego tenemos todo el colon transverso, el ángulo esplénico del colon descendente, el colon,
recto sigmoides, luego empieza el recto. Y una particularidad importante entre el recto y el sigmoides es que el recto no tiene no tiene meso como la otra parte del colon. El recto tampoco tiene la tenia, es importante ese conocimiento. Y aquí ya vamos a la irrigación, ¿no? Todo el colon es irrigado por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La mesentérica superior dando la arteria cólica media, la arteria ileocólica y la arteria cólica derecha. La mesentérica superior a través de esta rama ileocólica irriga, la mesentérica superior irriga todo el intestino delgado, yeyuno, ilio. Y la otra rama acá tenemos nosotros, las ramas que irrigan el colon derecho, ¿no? El ángulo hepático derecho y la mitad del transverso a través de la cólica media, la ileocólica, que es llamada también la iliobiseco apendículo cólica porque irriga, tiene una rama ilial, una rama secal anterior, una rama secal posterior y la rama apendicular, la rama apendicular, ¿no? Y luego la cólica media da una rama que va hacia la parte derecha y otra hacia la parte izquierda. Luego tenemos la mesentérica inferior que da una rama a la cólica izquierda, luego da la rama sigmoidea, la última sigmoidea se llama la rectal superior porque va a ir hacia el recto. Aquí hay unos puntos críticos que deben acordarse. A nivel del ángulo esplénico, el punto de Griffith, y al punto del ángulo recto sigmoideo, entre la última rectal, el punto de Sudex. Bueno, pero también deben recordar por anatomía que esa cólica media que se une a la cólica derecha y se une con la cólica izquierda es el famoso arco de Riolano, arco vascular de Riolano. Y todo el marco cólico que es irrigado por todas estas arterias derecha y transversa izquierda, se llama el arco de Drummond. Drummond. Y ustedes ven que estas arterias tienen unas ramas, unos arcos vasculares de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y al final termina en lo que se llama los vasos rectos, ¿no? Ahí está pues la irrigación, ¿no es cierto? Colon derecho, mesentérica superior, colon izquierdo, mesentérica inferior, ¿no? Y los arcos que se presentan a ese nivel. El drenaje, como ustedes ven, el drenaje venoso está dado por las dos venas mesentérica superior, mesentérica inferior. Como ven acá, la vena mesentérica inferior, que recoge todo lo que es del colon derecho y recto sigmoides, va a ascender y se va a juntar con la vena esplénica que viene del vaso, van a hacer un tronco, ¿no? Entre la esplénica y la vena mesentérica inferior, y luego se van a estomosar con la vena mesentérica superior y van a formar la vena porta. Vena porta que lleva el 80% de la sangre al hígado, ¿no? A través de esta vena porta, vean ustedes, las vellosidades intestinales, yeyuno ileales, va a absorber Mierda de todos los salud. alimentos. ¿Me está escuchando? Se va a absorber todos los alimentos ya digeridos en su mínima expresión, o sea, como aminoácidos, como glucosa, como ácido graso, y de esa manera van a ir a la fábrica, al hígado, para que de ahí se formen proteínas, se formen inmunoglobulinas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el drenaje que ustedes deben saber, ¿no? La irrigación a través de la mesentérica superior e inferior, el drenaje a través de la vena mesentérica que termina junto con la vena porta en el hígado. Por eso, cuando hay alguna patología maligna, ¿no? Ya sea del colon derecho o del colon izquierdo, ¿dónde van a ir? Al hígado, ¿no? O sea, su primer sitio de drenaje metastásico es en el hígado, ¿no? En cambio, si tenemos una patología maligna del recto,
¿no? O el ano, estos no van a ir a través de esta vena, van a ir a través de otras venas que son más bajas, ¿no? Que van a ir a la vena cava y de la cava se van a ir hacia el pulmón, hacia el corazón derecho y luego al pulmón y más frecuentemente la neoplasia se va a metastasiar a nivel del pulmón, ¿no? Eso es muy importante. También otro detalle importante que se puede aprovechar de esta lámina es que cuando uno tiene la cirrosis, que es una patología degenerativa del hígado, se aumenta la sangre que viene por la porta, no puede ingresar porque está totalmente el hígado desfuncionalizado. Entonces la sangre regresa, aumenta la presión a nivel de la vena porta y como le dije la vez pasada, va hacia el esófago y se produce las varices esofágicas. Y también viene por vía retrógrada por la vena mesentérica inferior, luego se va hacia la parte baja y aparecen las hemorroides. Hemorroides en el canal anal como consecuencia del aumento de la presión a nivel de la vena porta transmitida hacia la vena mesentérica, ¿no? Entonces, eso es también una consecuencia de la hipertensión a nivel de la vena porta. Aquí están viendo nuevamente todas las austras, la cara interna, la tenia, y en esta lámina ven cómo está fijo el colon, o sea, el colon si no tuviera estos elementos, estas diferenciaciones peritoneales, se caería, pues, ¿no? Entonces acá tenemos una diferenciación peritoneal que se llama mesocolon transverso, que fija el colon a la pared. Acá tenemos el mesocolon derecho, el mesocolon izquierdo, el mesosigmoide. Estos elementos fijas se llaman meso a las diferenciaciones peritoneales que fijan un órgano a la pared, ¿no? Epiplo une dos órganos, ¿no? Por ejemplo, el epíplon gastrocólico, ¿no? El epíplon, tenemos el pleno gástrico. Esos son epíplon. Meso son elementos a través de los cuales hay arterias, fijan el intestino hacia la pared. Tenemos el mesenterio, tenemos el mesocolon. Y hay otra diferenciación peritoneal importante, el ligamento. Ligamento también fija los órganos hacia la pared o a otros órganos, pero la característica importante que son totalmente avasculares, o sea, no tiene irrigación. O sea, un ligamento lo puedo cortar y no sangra. El meso lo corto y sangra porque tiene arteria. El epíplon lo corto y sangra porque tiene arteria. Pero epíplon, meso y ligamento son diferenciaciones peritoneales que tienen como función, aparte de irrigar, fijar a los órganos intraabdominales, ¿no? Otro dato importante, bueno, ya tenemos las arterias, todo, son los linfáticos, que es la parte más importante en una neoplasia, porque la neoplasia tiene diseminación hemática y diseminación linfática. Entonces aquí tienen que ver ustedes los linfáticos, son el drenaje linfático del colon, los que están pegados al colon se llaman epicólicos, los que están en la línea media, los paracólicos, y luego vienen los intermedios y los principales que están en la raíz de la arteria. Por eso que cuando vamos a hacer una cirugía, una extirpación vamos a decir, de un cáncer de colon que vamos a ver más luego, nosotros seguimos a los linfáticos a través de las arterias, porque están en las arterias y hacemos la ligadura en el origen de la arteria. Por ejemplo, la ileocólica la vamos a ligar en el origen de la arteria mesentérica superior. No vamos a ligar la mesentérica superior porque irriga pues a todo el yeyuno helio, sino a la rama ileocólica a nivel de su nacimiento en la arteria mesentérica. Igual en el colon izquierdo, sí, cuando hacemos una cirugía de colon izquierdo podemos ligar la mesentérica inferior en su raíz, porque su irrigación es netamente hacia el colon izquierdo. Entonces los linfáticos son muy importantes, ¿no? La inervación está dado por el famoso cardioneumo-reno entérico, el vago, ¿no? Que es el parasimpático, y la otra por la cadena simpática, ¿no? Que nacen, estos nervios llegan a nivel del tronco celíaco y de ahí salen pues las ramas para hacer la inervación, para ayudar
en la contracción, en la peristalsis del intestino, ¿no? Aquí en esta lámina, por ejemplo, vean el recto, la unión recto-simoidea. El recto es la parte fija del colon, acuérdense. Todo el colon se puede mover, el recto no se mueve. El recto está pegado hacia el promontorio, ¿no? ¿De dónde empieza? Del promontorio. ¿Qué es el promontorio? La unión de la quinta lumbar con la primera sacra, ¿no? Es el promontorio. Es importante, ese lo van a tener ustedes siempre en la presencia. Ahora, en cuanto a lo que es fisiología colorectal, ven ustedes para qué sirve el colon, ¿no? Normalmente hay líquido en el yeyuno ilio y este líquido llega a través de la válvula iliocecal al colon y en el colon, como ven ustedes aquí, miren esta lámina, cómo digamos se absorbe el agua, ¿no? En el duodeno, en el yeyuno, en el ilio y también hay absorción en el colon. En el colon derecho hay absorción de agua, absorción de sodio, de cloro, ¿no? Ese es la parte del colon derecho fundamentalmente es absorción. Luego de la absorción se forma el contenido fecal, que es transmitido a través del colon transverso y llega al colon izquierdo y luego se deposita en el recto y luego por trastorno de peristalsis, o sea, por llamadas encefálicas, se va a producir el reflejo defecatorio y uno va a ir al baño a hacer la deposición. Pero lo importante aquí es que el colon derecho absorbe, su función es absorber el agua. El colon transverso forma las heces, lo transporta, llega al colon izquierdo, se reserva en el recto y luego se elimina. Por otro lado, tenemos nosotros que dentro del colon hay una flora bacteriana, ¿no? Donde hay casi más de 100 millones de gérmenes, más de 160 especies de bacterias que tienen la particularidad de tener mucho, digamos, actualmente se le ha dado mucha importancia a la flora, forman vitaminas, ahí se forma la vitamina K, ¿no? Ayuda en la digestión de los alimentos, ¿no? Hay muchas bacterias, la flora es muy diferente en los pacientes delgados y en los pacientes gruesos, eso ya lo verán después, pero fundamentalmente deben saber que hay una flora bacteriana. Entonces yo estaba pensando, cuando una persona le sacan el colon, ¿dónde está la flora bacteriana? Se dice que en el ilio se queda esa flora bacteriana y se forma para tener su funcionalidad, ¿no? Son más de 160 especies, ¿eh? Con diferentes genomas que se encuentran en esta zona. Bueno, entonces ese colon también puede tener cáncer como otros órganos que hemos visto anteriormente. El cáncer de colon, ¿no? El cáncer de colon en el mundo, ¿no? Es la tercera causa, ¿no? Acá después del año 20, ¿eh? Después de la mama del pulmón viene el cáncer de colon, ¿eh? Como tercera causa y como segunda causa de muerte, ¿no? Después del cáncer de pulmón. Entonces vean ustedes cómo es la situación, ¿no? Tercera causa de frecuencia, segunda causa de muerte. En nuestro país, acá hay una distribución que se ha tratado de ver, en nuestro país es la sexta causa, de acuerdo a esta tabla, ¿no? Primero el cuello uterino, luego le dije segundo el estómago, piel, mama, próstata, aunque actualmente la próstata ha subido, y luego el colon, ¿no? Luego el colon, esta es una fuente de MINSA, del Ministerio de Salud, ¿no? Y entonces este cáncer de colon, ¿no? Que es la tercera causa de muerte, en países más desarrollados, ¿no? En las mujeres también ocupa el tercer lugar, luego del cáncer de pulmón y el cáncer de seno, ¿no? La incidencia y la mortalidad, bueno, antes se decía que era mucho más frecuente en el hombre, pero actualmente está tomándose tanto en el hombre como en la mujer. Y generalmente la frecuencia de aparición de esta neoplasia es por encima de los 50 años. Esa es una particularidad que vamos a ver, aunque actualmente está creciendo mucho el cáncer de colon en edades más tempranas, 40, 45 años, que no tienen que ver con los factores hereditarios, nada, sino así en general
se ha visto, hay múltiples trabajos reportados de que está el cáncer de colon repuntando en edades tempranas, ¿no? Cuando hay un paciente joven de 20 años, 30 años que tiene cáncer de colon, hay que pensar en problemas genéticos, factores hereditarios. Pero encima de los 45 años, digamos, la frecuencia está aumentando y más es a través de los 50 años, como dicen los protocolos. Pero, y aquí viene esto, ¿no? A que nosotros tenemos que controlarnos después de los 5 años, debemos controlarnos cada 5 años, cada 7 años, debemos hacernos un estudio de despistaje de cáncer de colon. ¿Por qué el estudio de despistaje? Porque es una patología muy frecuente, la tercera causa. ¿Y por qué? Miren, piensen, ¿por qué les digo esto? Porque el cáncer de colon tiene ahora una particularidad, tiene una curación casi del 80-90%. O sea, si usted detecta un cáncer de colon inicial que recién está en la mucosa, tiene 90% de curación. Igual puede ser en cánceres un poco más avanzados, ¿no? Pero esa es la importancia de por qué debemos hacer el screening o el despistaje de cáncer de colon encima de los 50 años, que es muy importante, ¿no? Primero, tercera causa. Segundo, la incidencia por encima de los 50 años. Tercero, alerta, ojo, que hay neoplasia de cáncer de colon temprano. Bueno, y no lo digo yo, ¿ah? Veo muchas charlas ya que se está hablando sobre este tema de cáncer de colon por debajo de los 50 años, 45, 40 años, independiente de algunos factores que vamos a ver. Y el tumor más frecuente que vamos a ver en el colon es el adenocarcinoma, ¿no? Esto, ahora vamos a ver otra cosita importante, pero vayan fijando los conceptos básicos, ¿no? Tercera causa, por encima de los 50 años, el adenocarcinoma, ¿no? Entonces, estas lesiones puede aparecer esporádicamente o puede aparecer en un porcentaje alto a través de un pólipo que se pueda formar. Aquí hay un esquema cómo se va formando de un colon normal, cómo se va formando un pequeño adenoma, un gran adenoma y luego cáncer y luego metástasis, más o menos así como en el estómago. ¿Esto cuánto dura? Por lo menos dura 7, 8 años. O sea, por eso es que se pide que el paciente debe hacerse su endoscopía cada 5 años, ¿no? Porque acá, por ejemplo, dice, el periodo de aparición está entre 5 y 15 años. Vean todo el tiempo que tiene la persona para poder hacerse un diagnóstico de cáncer de colon. Y deben hacerse una colonoscopía, ¿no? Yo no le digo que se hagan todos los años, ¿no? Que a cada 5 años. Ahora, pero si hay otros factores, como por ejemplo herencia, factores genéticos, o te encontraron un pólipo, una cosa así, entonces ahí sí debe ser cada 2 años, cada año, ¿no? Eso es importante, porque si yo detecto un cáncer tempranamente y lo saco, ¿no? Entonces el paciente va a vivir sin ningún tipo de problema. Entonces, eso es muy importante. No, vean ustedes, dice, el cáncer en fase temprana, inicial, localizado en la mucosa, sin ganglios, tiene una supervivencia de más del 90%, obviamente. No solamente a los 5, a los 10 años. Pero si el cáncer se detecta y ya avanzó a los linfáticos, encontramos ganglios positivos, baja a un 70%, pero todavía es curativo, ¿no? Entonces, pero si ya ha dado metástasis a otros órganos, como le dije, puede avanzar al hígado, ¿no? Por decirles, ¿no? Al pulmón. Entonces, en esos casos ya la sobrevida baja marcadamente al 11%. Y aquí hay una cosa importante que vamos a ver. Todas las láminas tienen importancia. Vean ustedes, ¿dónde se localiza más frecuente este bendito adenocarcinoma? En cualquier parte del colon, pero más frecuentemente en el colon sigmoides, ¿no? En el colon sigmoides y también en el colon izquierdo, ¿no? En esta zona es la más frecuente y también un porcentaje de un 25% en el recto. Por eso es que uno puede hacer el diagnóstico con el tacto rectal.
podemos hacer el diagnóstico. Por eso dicen muchos profesores, metan el dedo para no meter la pata, ¿no? El cáncer de recto se puede encontrar en un 25% a través de un tacto rectal. Pero también puede haber cáncer en el colon derecho, ¿no? En el colon derecho. Pero los dos se comportan totalmente diferente, como vamos a ver. Cáncer de colon derecho es diferente a cáncer de colon izquierdo, como vamos a ver. En esta lámina también hay que aprovechar lo que dice acá. ¿Cómo prevenimos el cáncer? Ojo, este es lo más importante. Estamos acostumbrados a comer parrillas, comidas, digamos, que se estancan en el colon. La recomendación es comida sana, comer frutas, verduras, evitar embutidos, carnes saladas, tabaco, alcohol, ¿no? Que predispone a la aparición del cáncer, ¿no? Predispone. ¿Ve? Bueno, ahora vamos a ver, seguimos. Entonces, los programas, hay unos programas de screening de diagnóstico precoz. Entonces, esto en otros países está, digamos, bien arraigado, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? En nuestro medio no tanto, pues dice la detección, ¿en qué casos? En pacientes asintomáticos. O sea, el cáncer está oculto, no da ninguna sintomatología y está creciendo dentro del colon. Entonces, en esos pacientes asintomáticos sin antecedente de cáncer, tenemos que hacerle esa colonoscopia. Podría ser una colonoscopia, pero también hay otra prueba que vamos a ver. Y acá vamos a ver en este cuadro que está acá, estamos viendo que cuanto más se hace el screening del cáncer, más sobrevida vamos a tener, menos mortalidad, ¿no? Menos mortalidad. Aquí, por ejemplo, en otros países, ¿cómo hacen el tamizaje, no? Nosotros no tenemos el Estado debe, en otros países es obligatorio que el paciente sea chequeado a los 5 años, a los 10 años. Esta es una patología más de Occidente, o sea, Estados Unidos, Europa. El cáncer de estómago es una patología más de Oriente, China, Japón, Corea. Pero actualmente en los países que tienen alto porcentaje de aparición de esta enfermedad, se debe hacer, digamos, el despistaje a través de, como vamos a ver, puede ser la colonoscopía o puede ser también un simple Tevenon en heces. ¿Qué cosa es el Tevenon en heces? Es un examen de heces donde se detecta sangre. El problema de la colonoscopía es un problema de dinero, ¿no? Porque en otros países una colonoscopía cuesta, creo, $1.000, $2.000. En nuestro país una colonoscopía bien hecha les cuesta 400 soles, ¿no? Pero te miran todo el colon. A mí me parece que por ahí está el tema, la parte del factor económico. Y a pesar de que cuesta tan barato para centros grandes, empresas, les sale muy caro hacer la colonoscopía. Por eso que el despistaje puede ser simplemente con un examen de Tevenon en heces. O también hay una prueba que le llaman el guayaco, que es echarle agua oxigenada a las heces. Entonces, cuando le echas agua oxigenada, si hay sangre, hace espuma. Esto nosotros lo hacemos bastante en emergencia, cuando queríamos saber hemorragia a nivel de si hay una hemorragia oculta, algo, agarramos las heces y le echamos agua oxigenada y a veces salía espuma. Ah, está sangrando el paciente, ¿no? Entonces, pero esta parte es muy importante para ustedes. Muchos de ustedes van a hacer medicina ocupacional, van a hacer prevención. Entonces, en esos casos tienen que saber que hay que prevenir esta enfermedad. ¿Cómo se hace la prevención? Haciendo un diagnóstico después de los 50 años de la colonoscopía, hacer el Tevenon en ese. Y con eso van a tener más supervivencia de la persona. Esa es la parte importante. Porque a veces ustedes ya encontraron un cáncer de colon avanzado, lo operan. Ya pues, pero si está avanzado, así lo operen ustedes, tiene una sobrevida baja, ¿no? La idea es tratar de diagnosticar lo más tempranamente posible para poder tratar, ¿no? Vean ustedes aquí, por ejemplo, ahora, después vamos a ver el TNM, pero vean ustedes la sobrevida. El estadio 1 son los estadios precoces, como es 83%. Va bajando de acuerdo al avance de la enfermedad. Si ya tiene ganglios, 64%, y si ya tiene metástasis, 3%. Vean lo que dicen, 500.000 personas mueren al año por este cáncer.
En cambio, en estómago, ¿se acuerda que les dije? 1 millón mueren de este tipo de cáncer, ¿no? Y como dice acá, muy importante, la sobrevida está relacionado con el estadio clínico. O sea, a más estadio clínico, menor sobrevida. A menor estadio clínico, mayor sobrevida, ¿no? Y aquí vamos a ver varios factores, ¿no?, que condicionan la neoplasia. Uno de ellos, que felizmente es un 15%, quizá menos, son los factores genéticos. O sea, hay oncogenes que están relacionados con la neoplasia. El gen Carras, el gen supresor de tumores del APC, el P53, que es bien conocido, ¿no? Pero también hay factores ambientales, lo que yo le dije hace un rato, el mayor consumo. Nadie dice que no comas una carne roja pues una vez a la semana, pero no todos los días. Grasas, ¿no? Parrillas y todas esas cosas, ¿no? Menor consumo de fibras, hay que comer bastante fibra, ¿no? Vegetales. El alcoholismo, ¿no? El tabaquismo. Pacientes con enfermedades inflamatorias que felizmente no tenemos mucho en el Perú, también son factores predisponentes a una neoplasia. Vean los aditivos, los conservantes, los preservantes que hay, esos atunes que comen ustedes en lata, que tienen mucha sal, muchos preservantes, el aconcagua, estos dulces que tienen también preservantes, todo lo que tiene, las galletas, todo lo que tiene preservantes favorecen la aparición de una neoplasia, son factores carcinogénicos, ¿no es cierto? Esos son factores genéticos, factores de comercio, ahora factores predisponentes, la edad. Ya le dije, por encima de 50 años, aunque ahora ya está apareciendo por encima de los 40 años, y este es un trabajo que puse acá en la incidencia incrementada de cáncer de colon en pacientes jóvenes en Europa en los últimos 25 años, cómo ha crecido, ¿no? Por eso le digo, ten mucho cuidado. También tenemos el pólipo, ¿no? Los pólipos son factores predisponentes al cáncer. La enfermedad inflamatoria que no tenemos mucho en el país, la poliposis familiar, historia familiar de cáncer, ¿no? Entonces son factores importantes. Pacientes que le hemos sacado un adenoma o también pacientes que han sido irradiados, ¿no? También tienen mayor predisposición a la neoplasia del cáncer. ¿Qué cosa te protege? Vean ustedes, ¿no? Comida sana, actividad física, ¿no? Algunos dicen vitamina C, otros dicen tomar aspirina, que no está demostrado, ¿ah? Por si acaso no está demostrado, pero hay mucho trabajo que pregunta si tomar aspirina favorece que no aparezca el cáncer. Hay trabajos que dicen que sí, pero no está demostrado. Pero hay otros, digamos, el ácido fólico, la vitamina C, se colocan periódicamente o toman periódicamente como factores protectores de la neoplasia. Estas son enfermedades inflamatorias que no tenemos, no son enfermedades que afectan al colon y que también puede predisponer al cáncer, ¿no? La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que es otra enfermedad que prevalece en países desarrollados, ¿no? Estos son pacientes que tienen diarrea con sangre, fiebre, entonces no tenemos esto, la poliposis familiar, todas estas causas, ¿no? Nos va a condicionar un porcentaje, no todo por si acaso, ¿no? Un 5 a 10% pueden ser, digamos, favorecer el cáncer. Aquí, por ejemplo, tenemos varios síndromes, ¿no? El síndrome de Lynch es un síndrome también hereditario genético que da la aparición del cáncer colorectal. La característica es que viene sin pólipos, ¿ya? Ahora vamos a ver eso. El Gardner también es pólipos con osteomas. Pólipos con osteomas, ¿no? Aquí está el gen APC positivo, ¿no? Tenemos otro, este síndrome de osteomas, ¿no?, que tenemos acá. Tenemos otro síndrome, como vamos a ver acá. Aquí está el síndrome de Lynch, descrito por este doctor Lynch. Es una enfermedad autosómica dominante. No les digo, solamente un 3% está relacionado con cáncer, pero se dice que cuando una persona tiene un síndrome de Lynch y tiene cáncer, debe sacarse todo el colon, porque puede aparecer posteriormente neoplasia. Cuando uno hace, digamos, un estudio, una colonoscopía, puede encontrar cáncer en el colon derecho y en el colon izquierdo.
Eso se llama cáncer sincrónico, sincrónico. O digamos, después de una operación al año, sí puede aparecer neoplasia en otra parte del colon, es el cáncer metacrónico, metacrónico. Pero en este caso, cuando se encuentra la enfermedad de Lynch, hay que sacar todo el colon. Aquí tienen, hay hasta dos tipos de Lynch. Un Lynch que solamente es cáncer de colon, colon proximal, o sea, más frecuente en el colon derecho, y hay otro Lynch tipo 2 que aparte del colon afecta al endometrio, ¿no? Mira, afecta al útero, a los ovarios, a los uréteres, etcétera, ¿no? El síndrome de Turcot, que es poliposis del colorectal con tumores del sistema nervioso central. El síndrome de Peutz-Jeghers, o sea, la lengua de perro, que son poliposis con manchas, digamos, de este tipo de melanosis a nivel de los labios, ¿no? Y estos pólipos pueden causar, pues, sangrado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del cáncer, no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Al margen de la clínica, ¿no? O sea, suponiendo que no estamos haciendo el screening cuando viene un paciente, los trastornos defecatorios que puedan tener, estreñimiento o diarrea o un dolor abdominal en un paciente mayor de 50 años, hay una sospecha fuerte que puede tener una neoplasia a nivel de la región colorectal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, no? Ahorita el gol estándar del diagnóstico del cáncer colorectal es la endoscopía y biopsia. Eso es importante, ¿no? Hacer una endoscopía y biopsia para poder hacer el diagnóstico. Ahora, clínicamente en la bioquímica también podemos pedir un hemograma, a veces encontramos anemia y hay un marcador, dos marcadores, pero el más importante es el antígeno carcino embrionario que se pide a los pacientes, que no nos va a dar un diagnóstico, es inespecífico, porque puede aparecer en otras enfermedades, como dice acá, cirrosis, en enfermedad inflamatoria, poliposis, insuficiencia renal, pero nos sirve, después de haber hecho una cirugía de cáncer de colon, nos sirve como seguimiento. O sea, después que termina la operación, pedimos este marcador y nos puede decir que el paciente si sube, que se está reactivando la neoplasia, ¿no? Bien, entonces esa es la parte clínica, ¿no? Pero el diagnóstico fundamental es la endoscopía con la biopsia. También, como le decía, el sitio más frecuente es a nivel del colon sigmoide, pero se recomienda hacer un examen de todo el colon. A veces hay pacientes que, aquí está la colonoscopía, ¿no? A veces no se puede hacer una colonoscopía por algún tipo de factor y actualmente existe la cápsula endoscópica del colon. Es una cápsula que nosotros se puede tomar y viaja por todo el aparato digestivo y toman como 3.000 fotos. Y luego de eso el gastroenterólogo mira las fotos y puede ver si el paciente tiene alguna patología en el colon. Nosotros en el Hospital Almenara ya hace años se hacen estas cápsulas endoscópicas y fundamentalmente a veces lo hacemos en casos de pacientes que tienen hemorragia que no podemos llegar al diagnóstico a nivel del colon en el colon sí se puede diagnosticar, pero a nivel del intestino a veces no, el intestino mide 8 metros y entonces a veces no llega el enteroscopio, no llega, entonces la cápsula endoscópica es un método ideal para hacer este diagnóstico. Entonces vean todos los métodos, la colonoscopía, la cápsula endoscópica, el colon con enema, antiguamente lo utilizábamos más, actualmente también se puede determinar en algunos casos, pero también utilizamos bastante la tomografía. La tomografía también nos ayuda. Vean ustedes acá una radiografía de colon con contraste, el signo de la mordida, que nos puede decir la aparición de un tumor. Ahora, el adenoma, esos tumores que luego van a volver cáncer, depende, ¿no? A menor tamaño, menor predisposición al cáncer. A mayor tamaño, mayor predisposición al cáncer. Pueden ser, miren, recuerden, tubular es el más benigno, túbulo velloso medianamente benigno y el velloso totalmente maligno. Entonces vean ustedes, miren, cuando uno tiene un adenoma tubular, la posibilidad de cáncer es 4.8.
Si es túbulo velloso, 22%. Y si es velloso, miren, 40%. Igual en la displasia, ¿no? O sea, una alteración nuclear de la célula también nos puede dar esos datos. Entonces, ojo, pestaña, ceja, atención, hay que hacerse colonoscopía después de los 50 años, cada 5 años, y si tenemos nosotros algún signo de sangrado o de estreñimiento, diarrea crónica, ahí sí, inmediatamente una colonoscopía para ver qué es lo que está pasando. Acá hay otro también, este es la tomografía, acá hay una colonografía por tomografía, otro estudio cuando las neoplasias son más precoces y queremos determinar si solamente está en la mucosa, acá también tenemos la ecografía transrectal, que nos puede ayudar bastante a determinar cómo está la lesión. Esta es de lesiones tempranas. Otro estudio importante es la resonancia magnética del piso pélvico. También nos va a ayudar en caso de cáncer para ver fundamentalmente la grasa que está detrás del colon o del mesorrecto para ver, digamos, la infiltración por los ganglios, es muy importante. Y también nos sirve como seguimiento, esa es resonancia. Entonces le decía, ¿cómo se disemina el cáncer del colon? Por la sangre, vía hematógena, o la linfática, que es uno de los más importantes, y también por caída libre. Continuidad, hace una semana operé una señora con un tumor del ángulo esplénico del colon y dos tumores en los ovarios grandes, y asitis, ¿no? Eso se llama contigüidad a órganos vecinos. Y después me salió que era un cáncer primario de colon, y a esto es lo que llaman también el tumor de Krukenberg. Y también las células malignas caen en la cavidad peritoneal y ahí también ahí producen acumulación de líquido que le llamamos ascitis, ¿no? ¿Dónde va? Le dije, el mayor porcentaje el hígado, 60%, al pulmón 30%, puede ir al hueso o al cerebro, ¿no? Y esto es lo que yo le quería decir, ¿no? En el colon derecho, casi siempre como el colon derecho es mucho más grande, en el colon y más ancho, puede que sea el tumor tranquilamente y no dar sintomatología. A veces puede dar un poco de diarrea, pero el tumor de colon derecho dan diarrea, anemia, porque se necrosa el tumor y empieza a analizarse una anemia crónica, ¿no? Y es más frecuente en el sexo femenino. En cambio, en el colon izquierdo, el colon da más obstrucción, el crecimiento anular es diferente. Entonces, si es un cáncer de recto, más da sangrado, prostorragia, y puede dar también, y se puede palpar, ¿no? Entonces, son características importantes de cada zona. Tumores de colon derecho, sangrado, y pueden dar anemia, pueden dar diarrea. Tumores de colon izquierdo, obstrucción. Obstrucción llega muchas veces, hemos visto en la emergencia, que llega paciente con cáncer de colon izquierdo como una obstrucción intestinal. Y los cánceres de recto casi siempre llegan con sangrado, con tenesmo, o sea, ¿qué quiere decir tenemos? Que quieren ir al baño a cada rato, ¿no? Van al baño, hacen la deposición, salen y de nuevo le da esa gana, digamos, o también hay prurito, ¿eh? También hay prurito anal. Hay prurito anal como otra característica de la displasia. Y entonces, bien, ahí están buenos los estudios, ¿no? Los estudios que tenemos, ¿no? La tomografía, la radiografía, ya te hemos hablado de todo esto. Y otra cosa también, hay que hacer el diagnóstico diferencial del cáncer vea, con todas estas enfermedades que ven, con las enfermedades inflamatorias, ¿no? Colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, con las enfermedades benignas, la enfermedad diverticular. Hoy día, por ejemplo, pero una señora de una hernia yatal, pero que tenía, en la tomografía salía que tenía rígido el colon izquierdo. Entonces yo pensé que había que estudiarlo, pero una familiar de ella que es médico me dijo que ella tiene enfermedad diverticular y que esa es la causa de la rigidez. Entonces, enfermedad diverticular, otro diagnóstico diferencial, ¿no? A veces este cáncer de colon es avanzado y avanza a órganos vecinos. Por ejemplo, puede avanzar al útero, puede avanzar al uréter, puede avanzar a la próstata, puede avanzar a otros órganos. Entonces, lo bueno que tiene el cáncer de colon es que uno puede hacer cirugías radicales. O sea, puede sacar el cáncer del colon con el uréter, después se reimplanta, pues, ¿no? Puede sacar el cáncer de colon con un pedazo de vejiga, se cose la vejiga que queda,
Todo eso hemos hecho. Puede sacarse un cáncer de colon con el útero, con los ovarios, no hay problema. Y ahora vamos a ver otros avances más modernos que hay, digamos, en el manejo del cáncer de colon, ¿no? Pero, digamos, vean ustedes todo el diagnóstico diferencial. En cuanto a la clasificación, generalmente utilizamos el TNM, pero aquí pongo una clasificación antigua de Dux del año 32. Vean ustedes cómo clasificaban el cáncer de colon. Se decía DUC-A, que solamente estaba en la pared intestinal, no interesaba si estaba en la mucosa, en la submucosa, pared intestinal. El DUC-B, cuando ya avanzó a otros órganos fuera del tejido. El DUC-C, metástasis al ganglio linfático, y el D, metástasis distal. Esta es una, luego salió Adler, es una clasificación antigua. Hay otra clasificación de la Organización Mundial de la Salud que clasifica los tumores epiteliales en adenoma, neoplasia, intraepitelial y carcinoma. No lo utilizamos, pero lo pongo para que, digamos, sepan que existe. Y esta es la clasificación que sí utilizamos, la clasificación del TNM, el TIS, que está en la región de la mucosa, el T1 en la mucosa, la submucosa, sin ganglios, es un estadio 0, el 1, tumor sin ganglios, también es estadio 1, o también puede ser un T2 que ataca a la muscular sin ganglios, ¿eh? Esos son los que tienen mejor pronóstico. Estadio 2, ¿sabe? Puede ser un T3 N0, ¿ve? También, ese también es un buen pronóstico. Todo lo que diga N0, buen pronóstico. Cuando dice N1, ya diseminación anual tiene mal pronóstico, ¿no? Y el estadio croático cuando ya se va a otro órgano a distancia. Bien, pero también deben acordarse que dentro de los tumores del colon no solamente está el adenocarcinoma, hay acá tumores neuroendocrinos. Acuérdense que les dije que hay unas células neuroendocrinas y estas producen entre 0.07 a 0.11 por 100.000 habitantes. ¿No ven ustedes? O sea, es bien bajo su porcentaje. ¿Y dónde puede localizarse? ¿No? En el colon ascendente, ¿no? En la válvula vesical, en cualquier parte, pero la mayor frecuente es en el colon derecho, ¿no? Acá también tenemos otro tumor frecuente, aparte del adenocarcinoma, tenemos neuroendocrino, aquí tenemos que nacen en la cuarta capa en la célula de Cajal, el famoso JITS, ¿no? Lo vemos bastante en el estómago, pero también lo vemos en el colon, ¿no? En un 5%, ¿no? En un 5%. Aquí tenemos qué cosa es el estadio 1 comparando con el DIUX y la sobrevida. Vean, cuando no hay ganglios y está localizada, tiene 90 a 100%. Pero cuando ya aparece ganglios, estadio 3, ahí ya baja, ¿no? Pero todavía hay sobrevida, hasta 70%. Yo tengo pacientes jóvenes, ¿sabes? Operados de cáncer de colon, con cuadro obstructivo, adelgazados, que pasan los 5 años sin ningún problema, ¿no? O sea, la idea de la recesión es sacar lo más pegado hacia el origen de las arterias. Eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, ya hecho el diagnóstico a través de la colonoscopía, la biopsia fundamentalmente, y otro método diagnóstico de sangre, entonces vamos a operar. ¿Qué vamos a operar? Que es la parte más importante. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que sacar el cáncer del colon y con los ganglios, fundamentalmente los ganglios de la zona. Pero ¿qué cosa hay ahora? Antes se hacía solamente cirugía abierta. Después del año 95, que yo recuerde, la cirugía laparoscópica del colon, ¿no? La cirugía laparoscópica que creo que les enseñé que en el año 1992 apareció pues en Oriente con la gastrectomía. Pero en Estados Unidos, yo me acuerdo, el año 95 yo fui a un congreso en Estados Unidos donde se hablaba de la cirugía laparoscópica del colon y eran dos cubanos, ¿no? Que le llamaban la Revolución Cubana en Miami, que se dedicaron a hacer cirugía del cáncer del colon en el año 95. Entonces, más o menos por ahí, mientras que en Oriente hacían el cáncer, la cirugía laparoscópica del cáncer gástrico, en Occidente se hacía la cirugía laparoscópica del cáncer de colon. Y luego, ahora aparece la cirugía robótica, definitivamente, que es otro paso muy adelantado. A veces he escuchado que la idea de los americanos ahora
es tratar de hacer solamente cirugía robótica. Vean ustedes cómo está avanzando. Nosotros todavía estamos en la paroscópica y todavía no entramos a la robótica, ¿no? Bueno, entonces, pero vean ustedes acá, si la lesión es pequeña, ¿no? Es un pólipo, podemos hacer no operación, sino por vía endoscópica podemos sacar el tumor, ¿no? Pero si es un tumor, digamos, ya ha pasado las capas, tenemos que sacar, si es en el caso del Lynch, una colectomía total, anastomosando el ilion al recto, ¿correcto? ¿No? La cirugía tiene que ser con intención curativa, ¿no? Esa es la parte importante. Aquí, por ejemplo, para que vean, si el cáncer está en el colon derecho, se hace la colectomía derecha. Si el cáncer, por ejemplo, acá está en el transverso, puede hacerse una colectomía derecha ampliada. Si está en el ángulo esplénico, también una colectomía ampliada. Si está en el recto sigmoide, una colectomía izquierda. Acá en el descendente, una colectomía izquierda, ¿no? Más o menos sería el procedimiento quirúrgico. Aquí está, por ejemplo, si el cáncer, aquí está este cuadrito, está en el ciego, en el colon derecho, yo le hago una colectomía derecha. ¿Qué distancia debo tener entre tramo y tramo? Es entre 5 y 10 centímetros, por si acaso, ¿no? Ahora, si la lesión, por ejemplo, está en el ángulo esplénico, se hace una hemicolectomía derecha extendida hasta unos 5 centímetros del transverso. Si la lesión está en el transverso, se puede sacar del ángulo hepático al ángulo esplénico. Si la lesión está en el ángulo esplénico, se saca el colon izquierdo extendido. Si la lesión está en el sigmoide, sigmoidectomía, ¿no? Y entonces son todos los procedimientos que uno puede hacer desde el punto de vista quirúrgico con intención curativa. Y luego de eso, ¿no? En la operación hay estas posibilidades, ¿no? Se saca el tumor y se vuelve a fijar. Acá, por ejemplo, se saca el colon descendente y lo que queda del colon se fija con el otro colon. Esa es anastomosis. Pero muchas veces, no se puede anastomosar porque, digamos, está infectado, está la lesión avanzada y se hace una colostomía. ¿Qué cosa es colostomía? Es abocar el colon a la pared abdominal. Esa es colostomía. Puede ser derecha, izquierda, transversa, colostomía. Y actualmente se puede hacer laparoscopía o se puede hacer cirugía abierta. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? La importancia, por ejemplo, un tumor del ángulo hepático, ¿no? Una colectomía derecha extendida, ¿no? Aquí está. Ahora, pero si es un tumor del transverso, una colectomía, ¿ve? Acá hay una colectomía del ángulo hepático al ángulo esplénico y más o menos esa colectomía debe ser 5 centímetros para cada lado. Bueno, como ven acá, si el estadio es 1, o sea, solamente está en la mucosa, ¿no? El cáncer de colon se puede hacer resección endoscópica o se puede hacer una colectomía localizada, ¿no? La cirugía es curativa, la cirugía es curativa. En el estadio 2, que puede ser un T2N0 o un T3N0, ¿no? También hacemos la cirugía. Ahora, si tenemos una lesión grande, un tumor grande, estamos haciendo lo que se llama la neoadyuvancia. ¿Qué cosa es la neoadyuvancia? Neo es nuevo, darle una quimioterapia antes de la operación con la finalidad de disminuir el tamaño tumoral y luego se opera y se continúa con quimioterapia que se llama adyuvancia. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer en cáncer de colon grande? Es neoadyuvancia, neoadyuvancia. ¿No? Aquí en estadio 4, por ejemplo, ya tiene con metástasis hepáticas o pulmonares, puede hacerse resección, puede hacerse la extirpación, pero la sobrevida está pues, en un 25% aproximadamente. Esto cuando hay metástasis, ¿qué tipo de quimioterapia debemos utilizar, no? El 5-fluorouracilo, ¿no? La capacitabina, oxal platino. Esto se utiliza, digamos, en esquema cada 15 días por 2 meses, ¿no? Ahorita tengo una paciente, por ejemplo, que le hemos operado un cáncer de colon y va a pasar a el tratamiento oncológico por 2 meses. Otro es el cáncer rectal.
el cáncer rectal es importante también nombrarlo. El cáncer rectal es diferente al cáncer de colon, por si acaso, es diferente. ¿Por qué? Porque estos cánceres rectales casi siempre más van a la quimio-radioterapia y luego a la cirugía. La idea, como le digo, es tratar oncológicamente de restaurar el colon a su tránsito normal. O sea, es muy fácil sacar un cáncer de recto y que el paciente termine con una colostomía, o sea, con un colon afuera. Y entonces, ¿y cuántos años va a vivir? 20, 30 años con su colostomía. La idea es, los conceptos nuevos, es tratar de resecar el tumor del recto. Acuérdense que el recto está por debajo del sigmoide y anastomosar el colon a la parte que queda. Por ejemplo, si tengo un cáncer de recto superior, puedo hacer una recesión del colon y anatomosarlo al recto medio. O si del recto medio, también puedo anatomosarlo al recto inferior. Eso hemos hecho actualmente y se está haciendo en estos cánceres de recto, pero las posibilidades de recidiva son altos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice lesiones del recto distal, o sea, del recto inferior, del recto medio, del recto superior, ¿no? Y del recto sigmoide. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Generalmente, hasta el recto superior, primero cirugía y luego adjuvancia, pero las lesiones del recto inferior y del recto medio, preferentemente, van a un programa de quimio, radio y luego se hace la cirugía, ¿no? Y en estos casos, cuando son tumores de la parte rectal, lo que mejora para hacer el diagnóstico es la ecografía endorrectal o la resonancia magnética del piso pélvico. Nos va a decir eso, es bien importante, porque de acuerdo, a veces podemos tener lesiones pequeñas y podemos hacer la extirpación de la mucosa, ¿no? Podemos hacer la extirpación de la mucosa por vía anal sin hacer ninguna resección, o también se puede hacer fulguración, ¿no? Entonces, vean esas cositas, ¿no? Entonces, estos son los tipos de quimioterapia, ¿no? Que se puedan hacer y bueno, pero toda cirugía tiene complicaciones. Puede haber infecciones de herida, dehiscencia de pared, puede haber dehiscencia en la costura, puede viscerarse. Acuérdense que el colon está lleno de heces y por más que lo preparemos, es con mucha facilidad puede haber este tipo de problemas, ¿no? Puede abrirse la costura que hacemos. Ahora se está utilizando bastante para asegurarnos una buena irrigación de la anastomosis, una sustancia, acuérdense, se llama verde de indocianina, que se aplica por vía sanguínea y se ve a través del televisor. Si sale el verde, quiere decir que hay una buena irrigación. Si no hay el verde, hay mala irrigación y nos previene que debemos arreglar esa anastomosis de nuevo. Entonces es preventivo, ¿no? Entonces eso se utiliza. La evisceración es la abertura de toda la cavidad, ¿no? Por una infección intraabdominal, se abre todas las capas de la piel y los intestinos salen afuera. Es una emergencia. La dehiscencia de pared solamente es la apertura de la piel, de la aponeurosis, y la evisceración es la salida total, ¿no? Bien, eso es, digamos, lo que yo quería comunicarles ahora. Si tienen alguna pregunta, a ver, por favor, las voy a escuchar. No hay ninguna preguntita sobre tamizaje para ustedes jóvenes, fundamentalmente el diagnóstico precoz. Para ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el cáncer más frecuente en la unión recto-sigmoidea, en el recto? ¿Cómo es el cáncer del lado derecho? Se diagnostica tumor y anemia, ¿no? Se palpa. Hace una semana vino es bien frecuente. La semana pasada me vino una paciente mujer de 58 años que tenía alteraciones defecatorias, pero la vi bien adelgazada, nutrida, y le hago el examen clínico, le palpo el flanco derecho y le palpo un bulto, pero le aprieto y luego por peristalsis avanza el líquido, pero luego se queda el bultito. Le hago una tomografía inmediato y sale que es un cáncer de colon derecho. Bueno, eso debe operarse inmediatamente, ¿no? Prepararle y hacerle su cirugía. ¿No? Eso, por ejemplo, es importante y bien frecuente, ¿no? Esta semana, o por ejemplo, me viene una señora con una endoscopía que tenía un tumor de 5 centímetros, un adenoma en el colon transverso. Y los adenomas pueden ser sésiles o pediculados.
Se llama Ceci cuando está todo pegado a la pared y pediculado cuando hay un tallo a través del cual, digamos, está el tumor. Entonces, los pediculados tienen menos frecuencia de cáncer, los sésiles sí tienen más frecuencia de neoplasia. Y esta señora era una de 5 centímetros de anchota. Ceci, lo más seguro que era una neoplasia, pero no ha vuelto a venir. Pero son casos que uno ve todos los días en el consultorio, todos los días. La semana pasada operé a otro paciente, joven de 45 años con un tumor, lo mandamos a patología y salió que era un lipoma, mira, un lipoma del colon izquierdo. Se hizo resección y anatomía primaria y el paciente está en resección. Es una patología que lo van a ver todos los días, porque acaso es, la patología del colon es casi permanente. Bueno, ¿no hay preguntitas? ¿Ninguna pregunta? Ujú. ¿Alguna preguntita de colon? Bueno, Doctor, a ver, a ver. perdón, Escucho. yo tenía una consulta. Usted mencionó el promontorio. ¿Podría volver a Ah, explicar a qué se refiere? muy bien, muy bien. Y el promontorio es la quinta vértebra lumbar con la primera sacra. O sea, cuando tú ves la columna viene, bueno, las 12 vértebras dorsales, luego vienen las 5 lumbares, luego viene la región sacrocoxigia, que es justamente donde se quiebra, digamos, la región lumbar con la región sacra. Esa zona de la unión de la quinta lumbar con la primera sacra se llama promontorio. Y ahí en ese promontorio, de ahí es donde empieza el recto. De ahí para abajo se llama recto. Hacia arriba se llama colon. El colon se mueve, el recto no se mueve. Ese promontorio lo van a conocer ustedes a cada rato, porque, por ejemplo, cuando nace un bebé, se ve el estrecho pélvico y uno mete el dedo y toca el promontorio para ver qué tamaño tiene la pelvis. O sea, el promontorio es una cosa que ustedes lo van a ver todos los días en su examen, ¿no? Pero en este caso en colon, eh, para mí lo importante es que el promontorio me va a dar el inicio del recto y el final de la región recto del ilio del colon sigmoide. Está bien, doctor. Gracias. La Tengo otra otra pregunta, consulta sí, también. a ver. Cuando estaba hablando de la anatomía, mencionó que en el ángulo esplénico y en el ángulo rectosigmoideo habían dos Ajá. puntos. ¿Podría Hay volver a uno, mencionar cuáles son, por sí, favor? se describió dos puntos, digamos, vasculares. Uno que es el punto de Griffith, que es la anastomosis de la cólica izquierda con la cólica media en el ángulo esplénico, y que era una zona que era vascular y que a veces cuando se hacía una cirugía podía haber una necrosis, ¿no? Por eso le llaman punto crítico de Griffith. Y el otro punto crítico es a nivel de la unión recto-simoidea, que es la última sigmoidea o rectal superior, que también hay un punto crítico vascular y ahí le llaman el punto crítico de Sude, ¿no? Gracias, doctor. Ya, hijita, muy bien. Cualquier pregunta, pregúnteme, ya sabe, me escribe, me pregunta, no tengo ni un problema, no tengo ni un problema, ¿no? Acuérdense del cáncer de colon, la tercera causa, acuérdense de que tiene curación, cualquier estadio, acuérdense que debe hacerse colonoscopía cada 5 años, ¿no? Después de los 50 años, acuérdense de que está más frecuentemente ahora ya en jóvenes, acuérdense que comer comidas guardadas con preservantes, salados, tabaco, alcohol, grasas, parrillas, aumenta la frecuencia de la aparición de esta neoplasia. ¿Ya? Ok. Entonces, sin más que decirles, salimos. ¿Ya? Ok. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ajá.